Los invito a abrir hoy el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Seguramente lo que están buscando y todos ya deben saber un poco de qué se trata esta palabra que voy a compartir ahora rápido. Pero el mensaje no es sobre esta palabra, sino que esto que vamos a leer es como un ejemplo más de lo que hoy les quiero comentar, de lo que el Señor me ha dado hoy para compartirles. Y dice: entonces, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y uno más. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, haciéndolo rápido y corto a este pequeño pasaje, dice que el Señor habló a Jonás y le dio una tarea, ¿sí? La de ir. Y Jonás, ¿qué hizo cuando escuchó la voz y el llamamiento de Dios? Huyó, ¿sí? Se levantó y trató de salir disparando para el primer lugar que se le ocurrió. ¿Qué actitud es la de Jonás ante este llamamiento? A ver, alguien que levante su voz y me diga, ¿qué actitud detectan? Miedo, ¿escuché? ¿Qué más? Rebeldía, desobediencia. Bueno, ¿sí? Esas son las actitudes que tuvo Jonás ante el llamado de Dios, ¿sí? Y vamos a ver en la palabra del Señor que cuando el Señor habla a sus hijos, nos habla a nosotros, tenemos diferentes reacciones, ¿sí? Y la verdad que es de lo más difícil para un cristiano detectar si Dios le está hablando, ¿no? Es difícil para el cristiano, es una tarea que es como que tenemos que tener la guitarra bien afinadita para escuchar el llamado de Dios y decir, sí, Dios me está llamando. O decir, Dios respalda esta decisión que yo estoy por tomar, ¿sí? Y en la palabra de Dios vamos a encontrar de los dos casos. Vamos a encontrar gente que el Señor la llama claramente y ellos tienen reacciones y actitudes negativas. También vamos a encontrar, por ejemplo, gente que cree que el Señor la está respaldando en lo que va a hacer y en lo que ha decidido, y en realidad no es así. El Señor no está apoyándolos en esto, no los ha bendecido para hacer esto. Un ejemplo de esto que les digo es Saúl, cuando él estaba buscando a David para matarlo, y venía la gente y le decía, David está ahí escondido en una cueva, y Jehová te ha entregado a tu enemigo David para que vos vayas y lo mates. Y en realidad Dios no le había entregado nada, porque Saúl seguía intentando matar a David y David seguía escapando de eso. Y ahora vamos a ver otros casos de cuando el Señor habla claramente y nosotros reaccionamos no como lo espera el Señor o como uno cree que deberíamos reaccionar. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que Dios nos está hablando? ¿Sí? ¿Cómo descubrimos la voz de Dios? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta y reconocer esa voz de Dios? O reconocer que Dios nos está diciendo algo, nos está pidiendo algo. Porque no es siempre una voz que podemos escuchar, no es una voz audible en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Nos compartía Sofi el domingo pasado, ¿sí? Un texto de Primera de Reyes, capítulo 19, donde decía que, a ver si está por ahí, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sí? Y vamos a parar ahí. Entonces, el Señor habló a Elías, ¿sí? Y ahí donde estaba la voz de Dios hablando a Elías, vino un viento fuerte y no estaba la voz de Dios en ese viento. Vino un terremoto y esa no era tampoco la forma de expresarse de Dios. Y el fuego tampoco, ¿sí? Sino que la voz de Dios y el mensaje que venía para Elías realmente estaba en un suave y delicado silbido, ¿sí? Le podemos llamar. Entonces Dios no es que normalmente nos habla, normalmente no nos habla por los altavoces, digamos, ¿sí? A veces ha pasado, también en la palabra vemos que a veces el Señor desciende como columna de fuego, ¿sí? Y la gente queda aterrorizada muchas veces. Pero el Señor también llega a nosotros y llega con un mensaje para nosotros a través de, por ejemplo acá, este suave y delicado silbido, ¿sí? Algo que si uno no está atento no lo escucha o no lo detecta. Pero el principal instrumento que nosotros tenemos para saber la voz de Dios es, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿sí? El principal instrumento que tenemos nosotros para escuchar la voz de Dios, conocer los pensamientos de Dios, es su palabra. Y por eso su palabra es nuestra guía principal, es la guía principal para nuestra vida. Pero lo que yo quiero concentrarme hoy es en compartirles una forma más, otra forma, que nos puede servir a veces como herramienta para escuchar la voz de Dios, para detectar que el Señor nos está pidiendo algo y que entonces la voz de Dios, que es tan importante, no se nos pase desapercibida y quedemos sin oírla, sin escucharla. Y ahora le voy a pedir a Sofi la placa que tiene una frase, que ahí va a estar esta herramienta y forma de darnos cuenta de que Dios muchas veces nos está hablando, nos está pidiendo algo, nos está llamando. ¿Y cuál es esa forma? ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios incomoda. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Sí? La palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios, además de ser poderosa y ser sanadora y ser viva y eficaz, en este texto de Hebreos dice que es viva y eficaz, pero que también es filosa y corta como espada de dos filos, ¿sí? Y dice que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y que sabe qué es lo que nuestro corazón siente, ¿sí? Para que lo anoten ese versículo, para que vean cómo es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es incómoda, ¿sí? Y nos incomoda a nosotros los cristianos muchas veces, muchísimas veces. Y la palabra de Dios, como vamos a ver hoy en algunos ejemplos, como el de Jonás, incomoda muchas veces al que la recibe, ¿sí? El que recibe el llamamiento muchas veces lo incomoda. Y vamos a ver por qué lo incomoda, por qué nos incomoda a las personas el llamamiento de Dios. Bueno, ya vimos entonces el ejemplo de Jonás, que él huyó y mostró actitudes, como dijeron ustedes, de miedo, de desobediencia, de cobardía, ¿sí? Vamos a ir a otro ejemplo ahora, que está en Marcos, capítulo 10, versículo 21 y 22. No traje la Biblia para leer acá porque ya no iba a poder subir con tantas cosas, pero bueno, me doy vuelta para leerlo. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Acá está
Jesús hablando con el joven rico, ¿sí? Con un joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó, Jesús, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Entonces Jesús le dijo, lo pongo en contexto, Jesús le dijo, bueno, ¿sabés los mandamientos? Sí, los he guardado, los conozco y trato de cumplirlos. Entonces el Señor le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acá el Señor lo llamó a este joven, lo llamó, le dijo, andá, vende todo, una sola cosa te falta, andá, vende todas tus cosas, dásela a los pobres y toma tu cruz y seguime. Entonces el Señor lo llamó a este joven, le pidió que lo siga. Pero este joven, así como vimos las actitudes de Jonás, acá vemos que el joven, yo anoté dos, quizá a usted se le ocurren más actitudes, yo acá anoté tristeza, ¿sí? Que detecto en esta situación por parte del que recibe el llamado de Dios, tristeza y avaricia, ¿sí? Porque dice la palabra que él se sintió triste y no pudo seguir al Señor porque tenía muchas posesiones. Otro ejemplo que vamos a ver hoy está en Génesis 18. Ya hemos visto 2 llamamientos del Señor y 2 reacciones negativas. Vamos a ver otra. Son todas diferentes para que vean. En Génesis 18:10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. El Señor le está hablando a Abraham sobre su esposa Sara. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, es decir, ella escuchaba desde afuera, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces, acá el Señor, hablando con Abraham, le dijo, tu esposa Sara va a tener un hijo. Y la reacción de Sara fue reírse, ¿sí? Fue una risa incómoda de incredulidad, le llamaría yo, ¿sí? Imagínense estar escuchando al esposo hablando con Dios, así atrás de la puerta, como buena curiosa, y reírse de lo que el Señor le está diciendo. Imagínense, hay que tener agallas para reírse de lo que Dios está diciendo, ¿no? Imagínense la situación, y ella se reía de que Dios le iba a dar un hijo, ¿sí? Se reía como diciendo, Dios está loco, ¿qué le pasa que me va a dar un hijo a mí a esta edad? Entonces ella tuvo risa, qué reacción más rara, risa incómoda le puse yo, y incredulidad, porque eso fue lo principal. Ella no creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Y vamos al último ejemplo que anoté, que está en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Acá es cuando Jehová se aparece a Moisés, ¿sí? Cuando está la presencia de Jehová en forma de una zarza ardiente, y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y acá, otra vez, un llamamiento del Señor a algo que va a suceder. Y acá Moisés dudó, ¿sí? Básicamente dudó. Dudó del llamamiento de Dios y dudó de sí mismo, porque dijo,
Dios, a mí me vas a llamar para hacer tremenda tarea, ¿sí? Moisés se tenía en poco, ¿sí? Tenía la autoestima baja, podríamos decir. Y entonces Moisés directamente cuando Jesús lo llamó, tuvo una actitud de duda. Y entonces hemos marcado varias actitudes cuando Dios llama a las personas. Y cuando Dios llama a las personas es algo hermoso, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Amén. Así debería ser, porque cuando Dios llama a las personas es algo hermoso. Pero las personas muchas veces reaccionamos negativamente. Reaccionamos con temor, como Jonás, como el joven rico, reaccionamos a veces con tristeza o con así egoísmo y avaricia. Reaccionamos con incredulidad, como Sara, la esposa de Abraham, o reaccionamos con duda. ¿Sí? Reaccionamos como, ¿será que el Señor me está hablando a mí? ¿Será que yo intercepté el mensaje que era para otro? Y capaz que no era para mí este mensaje, este llamamiento. Entonces son todas actitudes negativas cuando uno piensa que debería ser totalmente lo contrario. Vamos a ver por qué se produce estas reacciones negativas, ¿sí? Vamos a conocer cuál es la raíz de este problema. De que cuando pasa algo tan glorioso como un llamamiento del Señor, nosotros reaccionamos negativamente. O cuando el Señor nos habla para hacer algo, para confirmarnos algo, nosotros reaccionamos negativamente. Esto sucede porque nosotros todos, ¿sí? Todos, incluido yo obviamente, estamos en un proceso de transformación. ¿Sí? Amén. ¿Quién está en un proceso de transformación? Amén. ¿Y por qué pasa entonces la reacción negativa? Cuando Dios nos va queriendo transformar, ¿sí? Cuando Dios quiere transformar alguna parte nuestra carne protesta de manera inmediata, ¿sí? Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide algo, ¿por qué nos sentimos incómodos, tenemos duda, tenemos miedo, tenemos incredulidad? Porque cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, nuestra carne, ¿sí? Nuestra carne protesta. Instantáneamente protesta la carne. Y nuestra naturaleza humana, ¿sí? Que gracias a Adán y a todo lo que pasó en la parte esa del pecado, del primer pecado original, nuestra naturaleza está inclinada a la maldad. Y entonces esa naturaleza, esa carne que tenemos, empieza a chocar con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y empieza a protestar. Y protesta, y protesta, y protesta. Por ejemplo, cuando el Señor nos pide que perdonemos a alguien y no lo hacemos, es nuestra carne la que está ahí protestando, ¿sí? Carteles así como, me lo imagino, haciendo un piquete. Cuando sentimos que hay que orar por alguien, Sofi también nos dijo algo de eso el domingo pasado, cuando sentimos que hay que orar por alguien, vemos una persona y decimos, debería orar por esa persona o debería hablar de la salvación de Jesucristo a esa persona y no lo hacemos, es nuestra carne la que protestó y nos hizo reaccionar así como diciendo, no, con duda, ¿sí? Con incredulidad, como no debo ser yo el que tengo que hacer esto. Dejemos que venga otra persona y lo haga. Es nuestra carne protestando. Y otro ejemplo, cuando no sabemos decir que no a algo, cuando no sabemos decir que no a ciertas cosas, es nuestra carne protestando y nos hace seguir tropezando con las mismas piedras siempre. ¿Sí? Porque el Señor nos quiere transformar y la carne se mete ahí y protesta y nos hace que sigamos, que choque ese proceso de transformación y no pueda seguir, no pueda progresar esa transformación en nosotros. Y bueno, entonces, como vemos, la carne le gusta protestar y protestar y protestar. Y miren lo que pasa cuando la carne protesta demasiado. Acá hay un ejemplo, no, mentira. Pero la carne le gusta protestar, ¿sí? Le gusta interponerse y le gusta ser como
nuestro principal motor para todo, ¿sí? No le gusta que venga el Señor y nos pida hacer cosas que a ella no le gusta, ¿sí? Que a nuestra carne, a nuestra maldad natural no le gusta hacer. Pero bueno, obviamente, como les dije, todos estamos en un proceso de transformación. No es que yo vine hoy a retarlos hoy, ¿sí? Porque yo cuando preparaba la prédica ya me retaba solo, digamos, me sentía mal, ¿sí? Le pedía perdón al Señor y como que yo ya me sentía que alguien me estaba retando a mí mismo. La palabra de Dios me estaba retando, ¿sí? Me estaba incomodando, como dije hace un rato. Y entonces, cuando sientamos que la palabra de Dios nos incomoda, ahí sepamos que esa palabra de Dios está siendo eficaz para nuestra vida, está haciendo lo que necesitamos escuchar. Cuando usted sienta que una palabra de Dios lo incomoda, que una prédica lo incomoda, sepa que esa prédica es para usted entonces. ¿Sí? Entonces, estemos atentos a ese síntoma, porque es un síntoma natural. Nosotros no podemos controlar nuestra naturaleza muchas veces, ¿sí? El Señor nos pide que lo hagamos, pero cuando veamos que nuestra naturaleza protesta ante una palabra o ante una prédica, sepamos que esa es la palabra de Dios que quiere entrar en nosotros. Y entonces, como obviamente no todo es feo y no todo es tristeza y como les digo, que nuestra carne nos hace malos y ya está, ya somos malos para siempre. No es que no tenemos esperanza, ¿sí? Sino que vamos a terminar este mensaje con un mensaje de esperanza, ¿sí? Un mensaje de esperanza para los que creen en el Señor. Y si todavía hay alguien acá que no cree que Jesús murió y resucitó para salvarlo a usted, a mí, acérquese a alguno de los líderes, ¿sí? Cuando termine la reunión, y le dice, la verdad yo no creo todavía en el Señor, no creo, no tengo ese, no he dado ese paso de fe. Y es un pasito, le diría, porque es un pasito de fe, porque el aceptar a Jesús como Salvador y el reconocer nuestro pecado y reconocer que lo necesitamos a Dios, es solo el principio para los cristianos, ¿sí? ¿Quién me dice amén a eso? Nuestra salvación, digamos, nuestro aceptar a Jesús como Salvador, no es el objetivo final del cristiano, es solo el principio del cristiano. Porque una vez que una persona hace eso, ahí empieza un camino larguísimo de transformación, de ser discipulado por el Señor, de ser transformado por el Señor. Entonces ya saben, si alguno todavía no cree o está inseguro en ese paso de fe, lo invito a acercarse a alguno de los hermanos que ve siempre. Bueno, acérquese y todos ellos van a saber qué hacer. Entonces, para los que creen en el Señor, ¿sí? Hay un mensaje de esperanza. Sofi, te pido si puedes poner Jeremías 18, capítulo 3. ¿Sí? Y acá vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías. Y dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Vamos a poner una pausa. Yo les voy a leer, voy a leer el versículo y de ahí le voy a pedir a Sofi la imagen, pero primero vamos a leerlo todo junto a estos dos versículos, 3 versículos. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Sí? El alfarero estaba trabajando, se echó a perder la vasija. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, Sofi, te pido la imagen.
por ahí los jóvenes no conocen lo que es un alfarero, ¿sí? Por ahí hay gente que no lo conoce, yo no es que toda mi vida supe lo que era un alfarero. Pero el alfarero es el que está sentado con una rueda enfrente y el barro, obviamente, la arcilla, y hace que gire la rueda. Y al girar le va dando forma, ¿sí?, a lo que está haciendo. En este caso vemos que está haciendo una vasija muy linda, pero es un trabajo de paciencia, ¿sí? Y cuando el alfarero va formando la vasija, la va formando con sus manos, a veces, no sé, hace un movimiento brusco o pasa algo y la vasija se deforma. Y si han visto alguna vez algún video de cuando pasa esto, la vasija que venía formándose bien linda, cuando pasa algo que se rompe esa perfección que está armando el alfarero, gira y queda hecho un bollo de barro otra vez, ¿sí? Y acá el profeta vio esto, ¿sí? Dice que fue a la casa del alfarero, el profeta Jeremías, y cuando vio al alfarero trabajando, se ve que no era muy bueno este alfarero, se le echó a perder la vasija que estaba haciendo. Y dice que, bueno, empezó de vuelta y la empezó a formar de nuevo, empezó a hacer otra vasija. Entonces dice acá la palabra que Jeremías recibe, como habiendo visto eso, recibe una palabra del Señor diciendo que nosotros somos así, somos como esa vasija y el Señor es como ese alfarero, ¿sí? Somos obra de sus manos en transformación, ¿sí? El Señor nos va moldeando, nos va dando forma como el alfarero hace con la vasija. Y al ser un proceso tan delicado y que no cualquiera lo puede hacer, la vasija obviamente es algo frágil y es algo imperfecto, ¿sí? Porque es un pedazo de barro que si el alfarero no le da forma, queda así como un poco de barro mojado y nada más. Y entonces, en nuestro caso, en el caso de nosotros, yo incluido, creo que cualquier alfarero se cansaría en un rato nomás de nosotros, porque nos empezaría a dar forma y nos destruiríamos, ¿sí? Nos autodestruiríamos, volveríamos a caer, a tropezar con la misma piedra y tendría que empezar de vuelta con su trabajo. Y de vuelta, y al rato otra vez lo mismo. A veces quizás ya está el alfarero dejándonos así perfectito, bien lindo, y nos volvemos a romper. Y entonces yo puse acá que cualquier alfarero común en un rato nomás ya se cansaría de nosotros y nos desecharía, diría, bueno, este pedazo de barro debe ser que algo tiene y no sirve, y nos desecharía. Pero nosotros tenemos el alfarero más paciente de todos. Amén. Tenemos el alfarero más paciente de todos, porque lo que viene construyendo se rompe y vuelve a cero, pero él comienza el trabajo nuevamente y siempre está listo para comenzar el trabajo nuevamente, ¿sí? Y así una y otra vez y otra vez. Y este alfarero que les digo es Jesús, obviamente ya se han dado cuenta. Y Jesús quiere trabajar en tu vida, quiere formarte, quiere hacer esa transformación del barro a una hermosa vasija. Amén. Entonces, dejemos que el Señor trabaje en nuestra vida y lo va a hacer a través de palabras incómodas, a través de palabras que no nos van a gustar y de palabras que muchas veces nos van a dar miedo, nos van a dar inseguridad sobre nosotros mismos, nos van a dar inseguridad y miedo sobre no vamos a sobre decirle al Señor, Señor, no voy a poder
cumplir esto que vos me estás pidiendo, esto que vos querés que haga. Y pueden ser cosas simples, como te dije, como orar por alguien, ¿sí? Y uno no se siente capacitado para orar por alguien a veces, o no se siente capacitado para explicarle el plan de salvación a alguien. Entonces, el Señor nos va a ir moldeando de esa forma, ¿sí? Incomodándonos, nos va a ir dando la forma que Él quiere. Porque la forma que nosotros tenemos que tener y que Él quiere es la que Él nos quiere dar, no es la que nosotros buscamos y nosotros queremos. Porque Él es el alfarero y no nosotros, nuestros propios alfareros. ¿Sí? Los que creen somos el barro y el Señor nos va a formar como Él desea. Lo único que tenemos que hacer nosotros es darle el lugar, ¿sí? Darle el lugar a esas palabras incómodas. Porque la palabra del Señor es incómoda, pero así como es incómoda, es viva y es eficaz. Nos pongamos de pie y vamos a orar en esta mañana. Y lo que quiero que retengamos de esta prédica de hoy es eso. Que cuando la palabra del Señor nos incomode, es porque esa es la palabra que el Señor nos está tratando de dar, ¿sí? Y que cuando el Señor, nosotros digamos, empecemos a aceptar esas palabras y a ponerlas en práctica, es cuando el Señor nos va a formar y nos va a dar, va a hacer ese trabajo de alfarero con nosotros y nos va a ir moldeando. Y si fallamos, no nos echemos para atrás de decir, bueno, estoy en pecado, no voy a ir más a la iglesia. O no voy a ir por un tiempo a la iglesia porque estoy en pecado. ¿Sí? Porque ese es la carne protestando, ¿sí? Ese es el momento en el que nosotros tenemos que dejar nuestra vida en manos de Jesús. Porque Él va a empezar de vuelta, Él va a empezar de cero. Si hemos caído, Él va a empezar de cero. Y así tenemos que ir dándole lugar para poder lograr ese modelo final que el Señor quiere. Esa santidad que el Señor busca y ese corazón que está dispuesto a luchar todo lo que pueda contra el pecado. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por toda esta reunión, Señor, por la alabanza, por la palabra, Señor, que ha venido hoy. Te doy gracias, Señor, porque me has incomodado a mí primeramente con tu palabra. Te pido, Señor, que lo sigas haciendo. Te pido, Señor, para que nos sigas incomodando con tu palabra y que nos sigas hablando, nos sigas llamando, Señor, que en algún momento vamos a responder. Te doy gracias, Señor, por la congregación, por cada hermano que ha venido en este día. Te pido que toques sus corazones, toques sus vidas, Señor. Que los incomode con tu palabra y que trabaje, Señor, con cada uno de nosotros. Te doy gracias, te pido perdón, Señor, por mis ofensas. Te pido que transformes mi vida, Señor, y sigas el proceso conmigo y con cada uno, Señor. Te damos gracias porque eres un Padre misericordioso, paciente, porque no te das, Señor, por vencido con nosotros, con nuestra vida. Gracias, Señor, por ser ese alfarero paciente y por tanto amor. Gracias, Señor, por haber muerto y resucitado para salvarnos. Te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por eso. Y te damos gracias y en esta mañana pídale al Señor y déjelo entrar en su vida. Señor, yo te dejo que trabajes con mi vida.
No importa que sea incómodo, no importa que me dé vergüenza, no importa lo que sea que la carne proteste, Señor. Hoy te dejamos trabajar en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor y un aplauso para nuestro Padre.